Dato tricolor. En redes sociales circulan unos presuntos videos en los cuales podemos observar cierto malestar, cierto inconformismo por parte de alguna de las facciones de los hinchas de Fortaleza Sporte Club de Brasil. Un Fortaleza Sporte Club que enfrentará por primera vez a un rival colombiano por Copa Conmebol Libertadores. Hombre, esto nos causó mucha curiosidad y quisimos indagar un poco al respecto, el porqué de este malestar y sobre todo en el contexto de una competencia internacional o de cara a una competencia internacional como lo es la Copa Conmebol Libertadores. Últimos 5 partidos jugados de Fortaleza, 2 partidos perdidos, 2 partidos empatados, un partido inconcluso y una lejana victoria por allá el 29 de marzo. Hace casi más de un mes que no gana Fortaleza. Dicho esto y con esta introducción, iniciamos nuestro 7º programa del show de la Copa Libertadores, de la mano de la base de datos que proporciona Dato Tricolor. Y es que Fortaleza atraviesa por una coyuntura, por un contexto bastante irregular. Y por aquí nos queremos quedar, dado a que al equipo que va a enfrentar, al Atlético Bucaramanga, se está arropando con esta aura especial a la hora de enfrentar a estos equipos que vienen con contexto. ¿Y por qué decimos esto? Repasemos rápidamente. ¿Qué sucedió con Racing Club? Racing arrastraba una sanción desde el año pasado en competencias con Conmebol que le impidió jugar ese partido con público frente al Atlético Bucaramanga. Un Atlético Bucaramanga que supo capitalizar dicha ventaja que supone jugar sin público y logró una victoria legendaria e histórica en territorio argentino. 2-1 le ganó en el cilindro de Avellaneda a Racing. Racing arrastraba ese contexto y ahora bien, Fortaleza tiene un contexto particular. Un presente futbolístico irregular, el llamado de atención por parte de sus hinchas y este partido inconcluso que no ha podido resolver en los escritorios. Un mensaje para Leonel, para la institución leoparda, sus hinchas y la ciudad. Y es que cuando se presentan ese tipo de escenarios de favorabilidad, hombre, cómo no, hay que capitalizarlos. Hay que cristalizarlos y sacar los partidos adelante. Una presunta victoria del Bucaramanga lo va a acercar a ese objetivo obligatorio que tienen los equipos que son campeones en el continente de clasificar por lo menos a los octavos de final. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente, si repasan los programas que hemos venido realizando. Así pues, son los objetivos que hay que trazarse. ¿Y cómo no trazarse objetivos? Si desde 2019 los equipos colombianos no le ganan a rivales brasileños en territorio nacional. Imagínese usted, hace 6 años que un equipo colombiano no le gana a un equipo brasileño por Copa Libertadores en Colombia. El último en lograr esa hazaña fue el Deportes Tolima del profesor Alberto Gamero. Un gol de Danovis Banguero frente a Atlético Paranaense. Desde aquel entonces se han jugado 16 partidos en territorio nacional, 9 partidos empatados y 7 derrotas. Ahora sí me explico el porqué de los objetivos, el porqué de aprovechar estas oportunidades, porque la historia se va construyendo y estos escenarios de favorabilidad son los que hay que capitalizar para ir derrumbando estos registros que en algún momento han sido negativos para nuestro fútbol colombiano. Unos objetivos que hay que trazarse y que cuando te enfrentas a estas coyunturas por las que atraviesan tus rivales,
te dan ese margen o ese concepto de mística. Veo que el Bucaramanga se va arropando con esa aura poco a poco y puede ser que eso sea un factor determinante para que en territorio nacional no solamente Bucaramanga siga construyendo su camino de cara a los octavos de final, sino para que el fútbol colombiano siga saliendo adelante. Causa curiosidad la designación arbitral. El señor Kevin Ortega, de nacionalidad peruana. Y es que en los últimos 9 partidos con designación arbitral peruana entre equipos colombianos y rivales brasileños, 7 partidos perdidos y 2 partidos empatados. Casi que es una adversidad enfrentarse a un rival brasileño con designación arbitral peruana. Desde 1996, y profundizando un poco más en esta base de datos que proporciona Dato Tricolor, un equipo colombiano no gana en dichas condiciones. ¿En cuáles? Equipo colombiano frente a rival brasileño en territorio colombiano y con designación arbitral peruana. El último en hacer esa hazaña fue el América de Cali de Diego Edison Umaña en las semifinales frente a Gremio de Porto Alegre. Resultado 3-1 a favor del conjunto escarlata. Esos son los retos, los objetivos y los hitos que se deben trazar, se deben capitalizar y, como vuelvo y repito, en estas circunstancias en las que se presentan estos escenarios de favorabilidad para nuestros equipos colombianos. Leonel Álvarez dirigirá su partido número 16 por Copa Libertadores. Ya sabe lo que es enfrentar a un rival brasileño. Tercer enfrentamiento frente a equipos de este país. Recordemos que con el Medellín abordó a Corinthians por la fase de grupos con resultados muy poco favorables, una derrota y un empate. Ese partido, si mal no recuerdo, se jugó en Bogotá, en el estadio El Campín, marcador 1-1, y si mal no recuerdo se debió a que el Atanasio Girardot no estaba en condiciones o estaba alquilado, por así decirlo, para otro tipo de eventos. Así pues, profesor Leonel Álvarez, estos son los objetivos a lograr, a cumplir, siempre la mejor energía para que se capitalicen y que el fútbol colombiano siga brillando en todo su esplendor. Por el lado de Atlético Nacional, como lo mencionamos anteriormente, su partido número 200, es el segundo equipo colombiano en alcanzar dicha cifra. ¿Cuál fue el otro equipo colombiano? Por supuesto, el histórico América de Cali. Tercer enfrentamiento frente a Bahía. Ya sabe lo que es enfrentar a Bahía. Lo enfrentó en 2 ocasiones por Copa Sudamericana. Una victoria y una derrota. Este partido en Brasil es importante. Nosotros hicimos una pequeña acotación en un programa anterior en el que expusimos cómo ha sido el rendimiento de Atlético Nacional enfrentando a rivales brasileños en Brasil con determinadas designaciones arbitrales, con la nacionalidad de ciertos árbitros. Si mal no recuerdo, hablamos de lo que ha sucedido cuando un árbitro chileno ha dirigido los partidos de Atlético Nacional en territorio brasileño. 9 derrotas en condición de visitante y una derrota en condición de local. Si bien es cierto que el árbitro para este partido es el señor Mario Díaz de Vivar, siendo este el último árbitro paraguayo en dirigirle a un equipo colombiano por Copa Libertadores, y no sé si recuerdan ustedes, pero
Lastimosamente, ese partido que dirigió fue entre Flamengo y Tolima. Un partido que terminó 7-1 en contra de nuestro querido Deportes Tolima. El tema de los técnicos. Enfrentan Bucaramanga y Nacional a Rogério Ceni y a Juan Pablo Vojvoda. La primera vez que estos técnicos se enfrentan a rivales colombianos causa curiosidad, un facto aquí, que es el tercer partido consecutivo que Atlético Bucaramanga disputará frente a un técnico argentino. Juan Pablo Vojvoda, Gustavo Costas y Jorge Almirón. Analizando a Rogério Ceni, un técnico con muy poca experiencia en Copa Libertadores, dirigiendo, ¿no? Porque como futbolista, recordemos que Rogério es un legendario portero del fútbol brasileño, campeón del mundo. A propósito de Rogério, acabo de acordar ese gol que le hizo Dairo Moreno en 2011. Un golazo. Con Once Caldas a Sao Paulo. Hablando de Once Caldas, también me hace acordar del profesor Luis Fernando Montoya, a quien enviamos un fraternal y caluroso saludo. Legendario técnico por Copa Libertadores, campeón de América. Gran saludo. A propósito de Luis Fernando y de Leonel Álvarez, aquí tratando de hilar un poco, Leonel va a disputar su partido número 16 y ya superó en el partido anterior al profesor Luis Fernando Montoya, quien cuenta en su haber con 14 partidos disputados por Copa Libertadores. Siguiendo en este recorrido de analizando estos técnicos a los que va a enfrentar Bucaramanga y Nacional, también cabe resaltar que Juan Pablo Vojvoda cuenta también con poca experiencia por Copa Libertadores, 17 partidos jugados, lo que nos deja un saldo para Rogério con 6 partidos ganados, 7 partidos empatados y un partido perdido, que si bien es cierto no cuenta con una vasta experiencia, sí los resultados lo respaldan. En el caso de Juan Pablo, ha tenido un recorrido un poco más irregular. Así pues, creo que tienen posibilidad nuestros equipos colombianos enfrentando en esta doble fecha a los rivales brasileños. También curioso para resaltar, ya que tocamos el tema del profesor Montoya, Once Caldas fue el último equipo colombiano en ganarle a un brasileño en Brasil con designación arbitral paraguaya. Ustedes saben que yo voy tirando factos, tirando datos para hacer un poco más de folclore y entretenido de los programas. Imagínese usted, Once Caldas fue el último equipo colombiano en ganarle a un rival brasileño en Brasil con designación arbitral paraguaya, y este árbitro que le va a pitar a Nacional en Brasil es Mario Díaz de Vivar, de nacionalidad paraguaya. Desde aquel entonces se han disputado 7 partidos jugados con árbitros paraguayos, 7 derrotas, y las últimas 4 derrotas con árbitro paraguayo en Brasil han sido en condición de visitante. Así que ojos muy despiertos, hinchas de Atlético Nacional, de nuestro querido equipo verdolaga. Estos datos se tiran con el ánimo de fortalecer, de trazar objetivos y de capitalizarlos. Y que por más que se vean adversidades en el camino, las podamos superar y se puedan superar con ese tinte de satisfacción. ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema de los árbitros? Y es que últimamente hemos visto no solamente en el fútbol nacional,
que a propósito, una total desfachatez lo que aconteció en este partido entre Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga. Impresentables. Hay que, hay que mejorar. Hay que mejorar para seguir construyendo un buen fútbol. Y esto es un llamado de atención no solo para el fútbol colombiano, sino para el fútbol sudamericano en general. Que los niveles, que las colegiaturas arbitrales mejoren para que el espectáculo mejore. Y de esa manera, hombre, ganamos todos. Ese partido, lamentable. Lamentable lo que aconteció. Y sin embargo, tendremos representación colombiana desde el punto de vista de los árbitros, con los árbitros John Ospina, Andrés Rojas y Carlos Ortega, para esta fecha del 23 y 24 de abril por Copa Libertadores. Hombre, esforcémonos un poco más. Hay que estudiar y aplicar la norma. Y si se está fallando, ver en qué se está fallando y cómo podemos mejorar. Porque ustedes también nos representan desde esa perspectiva. Y esto es un tema de competencia y eso es un tema de querer ganar siempre. Si queremos construir una mentalidad campeona, se construye desde todas las perspectivas. Y una de ellas es el tema arbitral. Un gran enhorabuena por ellos, por John, por Andrés y por Carlos. Sin embargo, hay que seguir mejorando y evitar a toda costa ese tipo de espectáculos que se dan en el fútbol nacional y que empañan el show, que empañan el disfrute de los hinchas, porque a la larga los hinchas son los que más sufren con ese tipo de situaciones. Esperamos que se tomen medidas al respecto, que se mejore el nivel para que asimismo nuestros árbitros nos sigan representando a nivel internacional y sigan llevando la bandera como embajadores de nuestro fútbol, no solo a nivel continental, sino a nivel mundial. Esto ha sido todo por hoy. Esos son los datos, los factos, las historias que tuvimos el día de hoy alrededor de estos dos partidos de nuestros equipos colombianos. Esperamos que a pesar de la data, de lo que nos muestra la data, nuestros equipos colombianos saquen un resultado favorable, positivo, que nuestros árbitros también hagan un buen papel y dejen el nombre de nuestro país lo más alto posible. Eso ha sido todo por hoy. Déjenos sus comentarios. Recuerden que esto lo compartimos a través de nuestras distintas plataformas en redes sociales. Y nos vemos en un próximo programa. Gran abrazo de gol.